Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Sombra y bienvenidos a un episodio más del Creepy Podcast. Y como era justo y necesario contar historias más perturbadoras, ¿quién como el invitado del día de hoy? Con ustedes, el tío Taku. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Sombra? Muy emocionado de estar aquí contigo y compartiendo. Vamos a darle un poco a estas historias macabras y tenebrosas, ¿no? Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por cierto, para la gente que no te conozca, que apenas te esté viendo por primera vez. Me gustaría que te presentes un poquito quién es el tío Taku, Claro. a qué te dedicas. Sí, claro. Mi nombre es Francisco Austria. Todos me conocen como tío Taku. Yo soy el creador de una página en Facebook de entretenimiento urbano. Se llama Metro Tacubaya. Es una página que se dedica a realizar memes, a realizar reseñas de lugares, de visitar, ya sabes, desde el museo hasta el puesto de tacos de ahí, del barrio, hasta los lugares de tacos más, más bonitos, porque luego están más ricos los tacos de la calle. Pero, me dedico a eso, hacemos ese tipo de entretenimiento, hago reseñas, me gusta salir mucho a la calle, convivir con la gente, hacemos uno que otro reportaje y la página se dedica a eso, a hacer la parte de entretenimiento urbano, y dentro de ese entretenimiento urbano, pues salió el tema del terror, porque yo creo que en México, tanto la historia, el mito y la leyenda de terror, pues es algo que nos alimenta, ¿no? Alimenta el alma. Y pues bueno, México en general estamos llenísimos de historias. Y en particular me dediqué también a hacer muchas historias me dedico a hacer muchas historias de El Metro. Muchas de esas historias paranormales que pasan dentro del metro, muchas de esas historias son enviadas por seguidores que nos narran, ¿no? En su día a día lo que les sucede en el metro. Y dentro de esas historias pues nos han contado historias bastante tenebrosas. Algunas que van más allá incluso de la ficción, o no se dicen por ahí que la realidad supera la ficción, y de repente pues sí nos contan unas historias bastante tenebrosas, y ahí vamos armando, ¿no? Las recopilo, las hago en un formato para compartirlas con los seguidores, y bueno, todas esas historias se suben al canal de YouTube, que así lo encuentran como Tío Taku, y ahí van todas las historias, no nada más del metro, también, como te decía, la leyenda urbana aquí de nuestra bella Ciudad de México y del país en general. No, sin duda alguna, el hecho de que salgas a las calles, te expones a todo tipo de historias, y justo estas historias muchas veces no son historias alegres, ¿no? Son historias oscuras, son historias, justo como lo mencionas. México es un país muy ecléctico en este sentido de lo paranormal. Somos, irónicamente, uno de los países más religiosos, pero asimismo somos uno de los más creyentes en este tema de lo paranormal, justo porque el creer en algo, el rezarle a algo, mueve esa energía. Totalmente. Entonces imagínate un país que se llena de energía. Sí, totalmente. Mira, fíjate, simplemente en el metro de la Ciudad de México, con registros oficiales del metro, las mismas autoridades del metro, se tiene un registro de entre 4.5 y 5 millones de personas usando el metro de la Ciudad de México diario. Ok. Diario. Eso de lunes a viernes, sábados y domingos baja un poco, pero imagínate, ¿no? O sea, todas las historias, todas las energías, todo eso que la gente trae, lo que la gente cuenta dentro de las instalaciones. El metro, pues aquí en la ciudad te apoya para ir a la escuela, para ir al trabajo, para ir a ver al novio, a la novia o a la familia, lo que sea. Llegas rapidísimo a cualquier punto, ¿no? Llegas desde el norte de la ciudad hasta el sur de la ciudad en minutos, o bueno, casi siempre, ¿no? Si no te toca en hora pico o algún tren descompuesto que hace que se retrase el sistema, pues te puedes transportar de una manera muy rápida, además de que es ecológico, ¿no? Sí, claro. Entonces, imagínate todas esas historias buenas que te puedes encontrar, todas esas historias trágicas que lamentablemente tenemos, o sea, tengo historias trágicas como Línea 12, ¿no? Cuando se cayó en 2021, algunas otras sucesos lamentables de trenes que han chocado y que ahí también mucha gente ha perdido la vida. Y también como otras historias, ¿no? Que te recuerdan a cuando yo me acuerdo del metro, de los recuerdos más bonitos desde cuando yo iba a la universidad y me bajaba allí en Isabel la Católica,
y fue una estación que yo quise mucho, ¿no? Que hoy la recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque es como de, ahí conocí a varios amigos, varios momentos, fue algo muy padre, ¿no? Entonces, mucha gente que iba cerca de alguna estación del metro le tiene cierto cariño también a la estación por donde vive, Por ¿no? donde vive. Entonces te digo, todas esas historias que se van construyendo o nos van dando cierta identidad. Sí, claro. Y esa identidad pues también comunica, ¿no? Y comunica pues de todo, alegrías, tristezas y pues sobre todo las historias paranormales. Para Taku, desde que eras niño o en qué momento tuviste tu primer acercamiento con algo paranormal o extraño o algún evento traumático que digas, oye, esto me cambió la vida. Pues tal vez mis primeras experiencias paranormales, o sea, ¿por qué me empezó a mí gustar el tema paranormal y el miedo? Pues sí, fue evidentemente de niño. Me daba miedo y hoy en día me siguen dando miedo alguna que otra película de terror, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo creo que cuando me empecé a enamorar del tema paranormal, sí fue cuando estaba morrillo y fue escuchando los relatos de Juan Ramón Sáenz, escuchando La Mano Peluda. De esas veces que pues me estaba ahí en la habitación con mis hermanos, con mis primitos, y nos poníamos a escuchar a Juan Ramón Sáenz, ¿no? Me acuerdo que hasta me iba luego con un amigo igual de ahí vecinillo, y nos poníamos a escuchar La Mano Peluda, y me daba tanto miedo porque es que creo que terminaba a las 12, ¿no? A la medianoche. Sí, más o menos. Ajá. A veces seguía, ¿no? Y un par de veces pues le teníamos que pedir a la mamá de mi amigo que me fuera a dejar a la casa, que era ahí a unos pasos, ¿no? Porque me daba tanto miedo yo creo que esas fueron mis primeras experiencias paranormales, que dije, me encanta el tema paranormal, de que te da miedo, pero lo sigues escuchando, ¿no? Y mi mamá me regañaba, como de, no, ya no escuches eso, porque no puedes dormir, ¿no? O te tiene que ir a traer la vecina, qué pena, ¿no? O te tienen que venir a dejar y nada más son dos casas, ¿no? Y entonces yo creo que esa parte ahí fue donde me empecé a enamorar del tema paranormal, y donde yo tuve tal vez alguna experiencia paranormal que me haya cambiado, pues fue ya tal vez en mi adolescencia o algo así, ¿no? Una experiencia que tuve en un pueblo en Hidalgo. Tuve, no sé si decir la fortuna o Infortunio. así de estar ahí con un amigo que grabábamos videos. Estábamos haciendo nuestros primeros videos, y no paranormales, no íbamos ni siquiera con la intención de encontrar algo paranormal, porque no se trataba de eso. El video era un reportaje que hablaba del pulque, Ok. ¿no? Entonces fuimos con un tlachiquero a que nos enseñara el proceso de lo que es raspar lo que es el pulque, pero para esas actividades, para la gente que igual no sepa mucho de eso, tienes que llegar muy temprano, ¿no? A las 4 de la mañana, para 4:30 empezar a hacer lo que es el raspado de el maguey pulquero, y pues se encuentran en ciertas zonas de Hidalgo. Entonces ahí fue en un momento donde íbamos con esa intención, iba con un amigo, y de pronto pues veo así a lo lejos, así en medio de la oscuridad, imagínate los campos, ¿no? Todos oscuros, veo Claro. 3 bolas de fuego. Ok. Entonces yo soy el primero que las ve, y le dije a mi amigo así como de, oye, ¿qué es eso? Y las volteé a ver y me dice así de, muy normal, ¿no? Como de, son brujas. Ok. Como de, ¿cómo crees, no? ¿Cómo crees que son brujas? Y me dice, no, pero relax, aquí hay muchas. Y dije, ¿cómo crees, mijo? Y yo estaba como impresionado porque yo veía cómo subían las bolitas de fuego. Y pues ya me dice, si no, ahorita que venga Don Andy, que era el tlachiquero, el señor que se dedica a raspar el pulque, le pregunta si no me crees. Entonces ya como que regresó, y ya le dije, ¿qué onda, Don Andy? Oye, ¿qué es eso que se ve ahí? Y a Don Andy volteé y también fue de, son brujas, hijo, pero pues no pasa nada. Aquí todo tranquilo, no te hacen nada. Ok. Y pues como mi amigo y el señor Don Andy eran del mismo pueblo, pues para ellos era muy normal ver esas cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces yo, para mí en ese momento fue como, wow, o sea, nunca me imaginé o sea, ya había escuchado hablar obviamente de esas historias, ¿no? Las historias que veías o que escuchabas, perdón, en la radio o en la televisión, ¿no? O que alguien ya te había contado, ¿no? Y que yo ya lo viera así con mis propios ojos y que no le pudiera dar una explicación. Para mí eso fue como, wow, o sea, me marcó, ¿no? O sea, como que fue cuando llegué al punto para decir, no, o sea, no le encuentro lógica a eso. Trato siempre de encontrarle una lógica a algo, ¿sabes?
que se movió algo, fue por esto. Posiblemente pudo haber sido esto. Pero esa vez, ¿no? O sea, tuve la experiencia de ver a unas brujas. Entonces, yo creo que por ahí, si ya me gustaba lo paranormal, cuando tuve este suceso, fue como el fuerte, ¿no? Como esto me impresionó, me apasionó más aún. Ok, pues me imagino que por tu oficio de estar en calle, de estar en los metros, en la Ciudad de México, has ido conociendo historias que te envuelven, que te atrapan, Sí. tanto paranormales como de crimen, como todos estos que son historias mórbidas, ¿no? Historias que de repente están ahí. Y justo este podcast nace bajo esta necesidad de narrar las historias que te encuentras en un archivo prohibido. Total. Entonces me gustaría dar pie a empezar con estas historias, no sé si te parezca empezar a platicar Claro. historias como un tipo iceberg, llamémoslo así, de México. Claro. Puede ser de la Ciudad de México, puede ser en cualquier parte de otro estado de México, pero me gustaría que me platiques las historias que recuerdes que sean más perturbadoras para ti. Claro. Pues me gustaría comenzar con una de las historias que a mí en general más me ha impresionado. Okay. Y se trata de uno de los centros comerciales más perturbadores, más macabros de la Ciudad de México. Este centro comercial hoy en día se llama Patio Tlalpan. Se encuentra al sur de aquí de la ciudad. Mucha gente seguro lo conoce, es muy grande la plaza. Pero pues cuando pensamos en una plaza no te imaginas, ¿no? Como que el tema paranormal, porque está lleno de gente, de tiendas, cines, lugares para comer, parejas visitando, ¿no? Familias. Pero lo perturbador de este lugar es que antes de ser un centro comercial fue un hospital psiquiátrico. Se llamaba San Rafael. Y cuando lo demolieron para realizar el centro comercial, pues las autoridades les dijeron, está bien, va a ser un centro comercial, pero lo único que te pedimos es que la fachada del hospital psiquiátrico sea la original, esa no la puedes tirar. Esa la mantuvieron. Y esta, hoy en día, si tú vas, ahí se encuentra la fachada. Wow. Sí, es la fachada del hospital psiquiátrico y hoy si tú vas, ahí la vas a encontrar. Me gustaría pues contarte un poco de cómo fue el tema de este hospital, porque la historia es interesante, bro. Ok, perfecto, adelante. Me encantaría. Porque es que además nadie se imaginaría que detrás de una fachada que a lo mejor tú la ves y dices, qué bonita se ve. No sabes que detrás hubo un hospital psiquiátrico donde no sabes qué tanta energía se cargó, cómo trataban a los mismos pacientes, ¿no? Totalmente. Y a lo poquito que medio sé, no quisiera adelantarme, a lo mejor, pero sí como que tengo ahí un dato que a lo mejor tú me lo vas a corregir. No tenían tantas regularidades como hoy en día, evidentemente, y se llegaban a practicar ahí cosas muy fuertes, ¿no? Pues mira, se habla que en este hospital se encontraban varios pacientes. No cualquiera podía llegar a un hospital psiquiátrico, ¿no? De hecho, hoy en día también es picado, ¿no? Solo a ciertas personas, ¿no? Porque obviamente tenían que pagar, pues, una instancia. Pero al tener a estas personas ahí, pues, habló de muchísimas historias, pues, oscuras, prohibidas, el secreto a voces. Ok. Y dentro de ellos, pues, existía la tortura, los medicamentos en excesos, pues que varios médicos se desesperaban y ya te imaginas los métodos que aplicaban para poder calmar a los pacientes, ¿no? Incluso dentro de los mitos de este hospital se habla que cuando lo estaban demoliendo encontraron incluso huesos. Ok. Huesos, cráneos, que muchos dicen, déjenlos ahí, porque si los sacan, pues la obra no va a funcionar, ¿no? Entonces, también para evitar temas de investigación por parte tanto de la policía, porque no sabían qué tipo de huesos eran, pues y evitar retrasos en la obra, imagínate, ¿no? Era como de no hay más movimientos, escondamos esto. Y pues también está pues este dicho, este mito de
que dicen que cuando encuentran y si no hay una persona, un muertito dentro de una obra, pues no agarra fuerza, ¿no? Entonces por eso en muchas obras, cuando un albañil lamentablemente muere, pues dicen que es como el sacrificio para la obra, ¿no? Y si te das cuenta, en muchas obras pasa eso. De hecho, creo que es el secreto voces más sonado en Sí. este ámbito. Eso también, incluso yo que soy de Guadalajara, Sí. también lo sabíamos. O sea, sabíamos que detrás de un gran edificio, un gran monumento, una construcción diseñada para un propósito en específico, siempre se tiene que cobrar con un sacrificio humano. Sí, totalmente. Pasa. Inclusive, bueno, platicando un poquito sobre este tema, me hiciste acordar de otra historia. No sé si conozcas de Guadalajara un panteón que se llama el Panteón de Belén. No. Ah, bueno. Sí, es donde está. Sí, saqué un especial de panteones más tenebrosos y sí, pero no recuerdo bien las historias de ese panteón, pero sí, el Panteón de Belén, uno de los más tenebrosos de México. Sí, de hecho ese panteón era un panteón muy curioso porque, para empezar, es considerado hoy en día Patrimonio Nacional Cultural. Ok. Es considerado uno de los panteones a nivel Latinoamérica más cargados de energía, Ujú. porque es de los panteones que se cuentan más historias por mausoleo en el panteón. Wow. Ese panteón se crean de dos partes. Lo que existe ahorita es una parte de lo que era la extensión del panteón real. La parte que queda de panteón era la parte opulente, la parte de la gente con dinero. Ya. Ahí está enterrado José Cuervo, Bien. ahí está enterrada gente de la alta sociedad de Guadalajara. Sí. Inclusive está enterrado una persona que es un vampiro, que es una de las leyendas más fuertes, y ahorita te lo voy a platicar. Pero quería darte el contexto de este panteón, porque toda la simbología del mismo me hiciste acordar un poco a la historia de este centro comercial, Sí. Patio, ¿cómo se llama? Patio Tlalpan. Patio Tlalpan. A diferencia es que lo que se construye ahí no es un centro de recreación, vaya. Sí. Es un centro médico. Ahí está construido el Hospital Civil, ahora llamado Hospital Civil Viejo. Y del otro lado está la parte opulenta del panteón, lo que se conserva. Todo lo que está construido arriba del panteón, o de lo que fue el Panteón de Belén en su momento, era la zona de la gente que tenía bajos recursos. Ok. Muchas de esas zonas eran fosas comunes. Sí. Entonces imagínate la cantidad de energía que está ahí, más la cantidad de energía que estás agregando en el área de un hospital. Sí, totalmente. Todo lo que... Ya me imagino todas las historias que te puedes encontrar en ese lugar. Todas las energías, todas las muertes que no... Pues muertes indignas, o sea, porque si era una fosa común, el hecho de ser pobre y no poder darle una digna sepultura, Claro, sus familiares era meterlos todos ahí, ¿no? claro. ¿De qué manera murieron? Por enfermedades, por violencia, por todo lo que te puedes encontrar ahí en energías. Entonces, Y lo fuerte también radica en los mismos gente de salud, del sector salud, gente que está dedicada a la ciencia, tienen experiencias tan fuertes y paranormales que choca con todo lo que estudian y ven. Sí. Y ese panteón tiene esa característica. Y te lo comento justo porque me hiciste acordar muchísimo con del Patio Tlalpan, justo como esto. ¿Cuántos edificios no están arriba de lo que antes eran panteones? Incluso, si nos vamos retomando la historia, si nos vamos a la época de la Revolución o pre-revolución, muchas zonas, tanto en Guadalajara, tanto al norte del país, inclusive aquí en la Ciudad de México, que hoy en día son grandes urbes, Sí. ¿cuántas no eran terrenos baldíos donde la gente se disparaban entre ellos y los dejaban ahí? Sí. Oye, pues mira, en ese sentido, lo que me cuentas tiene mucho... en México, aquí en la Ciudad de México, tenemos una estación bastante tenebrosa. Y es que la quiero ligar porque me mencionas del vampiro del Panteón de Belén. Y aquí en Ciudad de México tenemos también al vampiro de Barranca del Muerto. Ok. La historia del vampiro de Barranca del Muerto también está muy interesante porque ha existido muchos registros de mucha gente que ellos, a partir de las 10 de la noche, comúnmente la gente ya es menos en las instalaciones. Las horas pico en el metro pues en la tarde son a las
6, 7, 8 hasta las 9 más o menos. Pero ya pasando las 9 como que empieza a bajar la gente. Llega a las 10, baja a las 11 y a las 12 pues ni te digo, ¿no? Ya no hay muy poquita gente utilizando el metro. Además de que el metro cierra el servicio a las 12 de la noche, ¿no? Ok. Entonces, esto le pasó a un usuario que sube al metro y pues muchos ya venimos cansados, ¿no? Del trabajo. A veces, por lo menos en la vida chilanga, a veces muchos dormimos mejor a veces en el transporte público que en nuestras propias casas, ¿no? Y de repente, pues el metro te va arrullando, ¿no? Y vas de la estación, por ejemplo, Rosario a Barranca del Muerto, que es toda la línea que te conecta, Ok. y pues te vas meciendo y te va arrullando, ¿no? Entonces, esta persona dice que venía de ahí del metro Rosario, iban pasando de estación por estación, que llegan como 10:30 de la noche, casi 11, y cuando van pasando las estaciones, llegan a lo que es la estación Tacubaya, y a él cada vez le empezó a dar más y más sueño. Él se tenía que bajar el metro Miscuac, que es una antes de metro Barranca, ¿no? Entonces, pues dijo, bueno, voy a aprovechar, voy a echar un coyotito, voy a dormir tantito. Y son 3 estaciones nada más, pero ¿qué crees? Pues el cansancio lo venció, Se ¿no? fue. Entonces el metro llega a Barranca del Muerto, o sea, él seguía dormido, y entró, para que el metro vuelva a regresarse, tienen que entrar a un túnel, y este túnel hace el cambio de vía y regresa, ¿no? Y ahora el metro pues de regreso, ¿no? Ok. Entonces pues él se quedó dormido y nadie se dio cuenta que se quedó allá adentro. Y de repente pues despierta, se da cuenta que no hay nadie, ya estaba solo. Comúnmente los trenes cuando llegan a la terminal apagan las luces en lo que mueven los demás trenes, se quedan apagadas. Y él se despierta también porque empezó a escuchar como unos pasos en el techo del vagón del metro. Ok. Entonces imagínate, ¿no? Se escuchaba y voltea y de inmediato se da cuenta que se quedó dormido y dice, no puede ser, me quedé dormido, estoy adentro de los túneles, todo oscuro. Pero dice que las pisadas se escuchaban bastante fuertes, o sea, no una persona normal, sino que él lo describía como de un animal y volteaba para todos lados y que de pronto vio a una persona parada de negro a unos metros de él adentro del vagón. Y cuando él se quedó en shock, se quedó espantado porque decía que no era una persona normal, que era una persona muy alta y que estaba vestida de negro, pero que estaba bien vestida. Y que él entre el shock quiso como hablarle, ¿no? Como de, hey, todo bien, pero no, o sea, estaba bloqueado. Tienes que saber que cuando tienes miedo, de repente, cuando uno tiene miedo nos bloqueamos, ¿no? Claro. Te paralizas. Entonces él estaba paralizado del miedo y dice que la persona se le acercó y lo primero que hizo fue olerla. O sea, se le acercó tanto que olió, pero que tenía una fuerza impresionante. Y que él del miedo empezó a gritar y no, suéltame. Y en eso, cuando él lo describía como una persona, te digo, bastante alta, bien vestida, pero con una mirada así impresionante y que según de la parte de la boca, los dientes no eran normales. Y no tenía los clásicos colmillitos que de repente vemos. Él describe que los dientes, la mayoría, tenían una dentadura horrible. Entonces, que esta persona intentó atacarlo, que intentó como morderlo. Y justo cuando lo intenta morder y él empieza a gritar, el tren del metro enciende sus luces para hacer el cambio de vía. Se prenden las luces y empieza a avanzar para salir a los andenes. Para salir al andén. Y cuando él estaba peleando, ya no vio nada. O sea, ya no había nadie, pero él estaba con los moretones, los rasguños. De esto, cuando tú peleas, haces este forcejeo, quedó con estas marcas. Y en cuanto salió del metro, lo reportó con las autoridades, los policías que se encontraban en el metro, de que alguien le había agredido. Y cuando les contó la historia de cómo era esta persona, la gente de los policías le preguntaron que si venía en estado etílicos, Okay, si había consumido algún medicamento que le hubiera provocado algún tipo de alucinación, o sea, le preguntaron todas estas cosas básicas, ¿no? Porque los policías poca credibilidad le dieron a su historia, pero él les mostraba de, oigan, pues es que miren cómo estoy. O sea, una persona me intentó atacar
y les explicó, les platicó, solamente lo atendieron ahí como para la crisis nerviosa que tenía y le pidieron que le llamara a un familiar, tal vez para que viniera por él, porque el señor estaba, bueno, era un señor, un chavo, estaba como estaba en shock, ¿no? Entonces ya fueron por él y pues la historia se quedó como en el mito y la leyenda. Y es que Barranca del Muerto es una estación que si tú te vas y ahorita ahí en pantalla mostramos más o menos cómo es Sí, claro. el logotipo de la estación Barranca del Muerto. Son dos aves y son dos aves carroñeras. Muchos dicen que son águilas, pero otros dicen que son sopilotes, que sopilotes son más, bueno, que son aves más carroñeras, ¿no? Que son aves carroñeras, ¿por qué? Por la historia de Barranca del Muerto. En términos generales, pues esta barranca se le puso el nombre, todas las estaciones del metro tienen un nombre característico del lugar, ¿no? Entonces se le puso Barranca del Muerto porque se habla que en tiempos hay muchas historias, pero una de las que más se le da relevancia es que esta zona de Barranca del Muerto, pues precisamente sí existía una barranca, pero en esta barranca se utilizaba como una fosa clandestina, una fosa común que se utilizó en tiempos de la Revolución. Se habla mucho de que ahí se tiraron muchísimos cuerpos. Pues sabrás, ¿no? Que la Revolución Mexicana pues fue una de las guerras donde hubo muchísimos Sí, claro. muertos y pues no existía tal vez la cristiana sepultura o lo que platicábamos ahorita, ¿no? Como la sepultura digna, sino que todos iban para allá porque como reclamaban, ¿no? Como reclamaban a los soldados. Y se habla muchos que eran zapatistas. Entonces dicen que esta barranca la utilizaron como una fosa común. Con el tiempo obviamente fue cambiando, se fue tapando y ya con el crecimiento de la urbe, pues solamente se le quedó el nombre, porque ya la gente conocían como la Barranca de los Muertos, la Barranca del Muerto. Y el nombre el nombre se le fue quedando y al final se adoptó, ¿no? Para la estación. Ahí tenemos la avenida Barranca del Muerto. Y bueno, Barranca del Muerto es una de las estaciones donde más suceden estas cosas paranormales. Una de estas es la que te decía, la del vampiro de Barranca del Muerto, que sí es bastante tenebrosa. Y mucha gente, ¿sabes? Un policía una vez me contaba ahí él personalmente que él cuidando el andén, él estaba cuidando el andén y cuando sale el andén de la terminal debe de venir vacío. Hoy en día ya si te quedas dormido dentro del metro, no, si te quedas dormido ya es multa. O sea, si te metes, o sea, si nadie se dio cuenta que te quedaste dormido, y por eso cuando uno llega a la terminal, los policías están con unos silbando todo para despertar a la gente que viene dormida. Sí, y entran a los vagones para decirle a la gente, ya llegamos, y pues los bajan, ¿no? Ya te ven dormido, jefe, ya llegamos, ¿no? Y entonces esto no puede pasar. Cuando llega a pasar, los tienen que detener y los llevan al juez cívico para su multa. No sé cuánto sea la multa, pero para que no se duerman en el metro porque ya es una multa. Entonces, el policía me dice eso, que estaba de pie, pues revisando así, y ve como dentro del metro no pasa muy rápido porque apenas va saliendo, y ve que hay una persona muy bien vestida, alta, de negro, adentro del metro, parada. Entonces él reporta con sus compañeros, ahí en tal vagón hay alguien. Y van caminando para sacar, con la intención de sacarlo, de decirle, oye, pues no puedes estar aquí, te vamos a llevar al cívico. Y cuando llegan al vagón y abre las puertas, pues no había nadie dentro de este vagón, ¿no? Y el policía yo lo vi, o sea, yo vi que había alguien ahí. Era una persona así, la describió, alta, se veía bien vestida y estaba ahí y querían llevárselo, y cuando se lo comentó a su compañero fue como de, pues ni modo, compadre, ¿no? Ni modo, pareja, ya te tocó también a ti. A ver, todos dicen unos hablan que es el señor de las tinieblas, o sea, el mismísimo diablo, otros dicen que es el vampiro que se aparece en Barranca del Muerto, y pues quién sabe, ahí más o menos quedó esas historias de Barranca del Muerto. Pues hablando justo de esta parte donde, claro, esta nación nace de estas leyendas, ¿cuántas historias no se cuentan desde la creación de este país, ¿no? Ya como México después de ser colonia? Me hiciste recordar una historia que me gustaría contártela. No sé si la recuerdes o si has oído hablar de ella. Es un poco chusca, pero es parte justo de este iceberg que tenemos como mexicanos. Sí. ¿Has oído hablar del baile de los 41? El baile de los 41, no. Te platico. El baile de los 41, en la época de Porfirio Díaz, pre-revolución,
tú sabes que México vivía un oscurantismo en cuestiones como hoy en día, pues claro, hoy en día la homosexualidad, Sí. hoy en día las comunidades que eran minorías ya no son ni mal vistas, ya se están agregando a, pues al parte de lo que somos como seres humanos. Sí, sí, sí. En aquel tiempo evidentemente no, incluso hace no mucho todavía se veía mal. Sí, claro. Se hacían redadas porque en la Ciudad de México, en la calle La Paz, si no me equivoco, había muchas casas clandestinas que las hacían como verbenas, fiestas, que terminaban siendo orgías Ok. de gente de mismo sexo. Hoy en día se les conoce como fiestas clandestinas, algo así, o swingers. Sí, la fiesta clandestina. En esa época, de por sí, ser homosexual ya era de persecución, ya era cárcel, incluso muchas veces hasta pena de muerte. Sí, sí. Hay una fiesta que se hace muy sonada y es un secreto a voces. El gobierno empieza a buscar en qué casa va a ser esa fiesta Sí, sí. y de repente logran dar con la casa, sacan a todos, los torturan, Sí, los llevan a la cárcel evidentemente sí, sí. y se tiene un registro de todas las personas involucradas. Eran 43, perdón, eran 42, pero Ok. al final dicen no, son 41. Muy bien. Desde la misma presidencia de Porfirio Díaz firma un acta que dice fueron 41. ¿Sabes a qué se debe eso? Me puedo imaginar, o sea, quitaron a uno. Quitaron a Ese uno, ¿por qué lo quitaron? Esa persona que quitaron, de nombre Ignacio de la Torre, Ajá. era yerno del mismo Porfirio Díaz. Wow. Ya me imagino cómo le habrá ido un rato después. Una persona que fue impune ante eso, pero sí se habla que hubo tortura Sí. y hubo ciertas ejecuciones, y de hecho de ahí se tiene el mote de que los hombres a los 41 años, si no se casan, puede que... ¿En serio? Es por eso que se dice eso. Uy, ya faltan unos añitos. Pero Si estoy soltero, no puede ser. todo eso viene desde un contexto histórico y forma parte de este iceberg que no conocíamos como mexicanos. Sí, 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 totalmente, y bastante oscura la historia, porque no dudo en que esto haya sucedido. Eso hoy en día pasa para ocultar ciertos personajes políticos, digo, sin meternos en polémicas ni nada. Que en estos años que estaba tan censurado y que encontraron a una persona que estaba relacionado con Dios, imagínate, era como la super nota roja, ¿no? Claro. Hoy en día, ¿cómo hubiera sido, no? Hoy en día sigue pasando, pero ya hay cierta libertad, ¿no? No, y de hecho ya no es tan... O sea, inclusive hoy en día entre artistas ya no se les tacha ni se les juzga de ser el homosexual, de ser la lesbiana. Claro, te está remontando a una época de revolución. Incluso está haciendo mucho, o sea, también hace poco, en los 80s, se hablaba, por ejemplo, cómo se tenía tan censurado esto que se habla incluso, y es parte también como este tipo de iceberg de México, de Verónica Castro y Ana Gabriel, que se dice que tenían una relación Incluso, en privado, secreta, y se hablan que hay canciones donde ellas mismas se mandaban mensajes de amor, porque imagínate la censura que tenían que tener, claro, siendo ellas figuras públicas, el peso que iban a cargar de las etiquetas, el rechazo de la gente. Hay una canción que se llama Simplemente Amigos, que dice ¿cuánto daría por gritarles nuestro amor? claro. De Ana Gabriel, que dicen que esa canción es dedicada a Verónica Castro como un grito de te amo, pero no podemos estar juntas. Sí, la he escuchado, en serio, y ahorita que lo mencionas, o sea, es impresionante cómo, pues, a través de canciones tenían que comunicarse, ¿no? A través del arte, a través de lo que mejor sabían hacer, de su talento, el poder comunicarles lo mucho que amabas a una persona, ¿no? Hoy en día, imagínate que no le puedas decir un te amo, un te quiero a la persona, a tu pareja, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Hoy en día se lo haces en un mensaje, lo puedes publicar, estás Claro. sin ningún problema, pero en esos entonces, Claro. ¿no? Fuerte la historia, ¿eh? Y interesante lo de los 41.
Me impresionó, está buena. Oye, pues, ¿recuerdas de la clínica que te conté hace rato? Sí, claro. Pues, me gustaría, para que no se quede ahí en el limbo, hablarte un Adelante. poco de esto, porque es bastante interesante, ¿no? Mira, antes de transformarse, pues, en el centro comercial que hoy se conoce, ahí en Tlalpan, pues, el terreno donde se creó esta clínica, la Clínica San Rafael, pues, se donó, se le donaron a las personas que iban a realizar este hospital el el terreno, que fue por allá del año 1940. La institución fue fundada gracias a la generosidad de ejidatarios del pueblo de un pueblo que se llamaba Santa Úrsula, que es de ahí, ¿no? Quienes donaron el terreno de 25,000 metros cuadrados para un propósito, pues, ya sabes, ¿no? Hacer la buena acción, ¿no? Que en ese entonces había mucho terreno, ¿no? Para donar. Hoy en día ni yo tengo terreno, ¿no? Entonces es difícil. Ahí todavía regalaron, ¿no? El terreno. Pues bueno, la responsabilidad de la operación y administración del hospital cayó en manos de los religiosos de San Juan de Dios, una orden dedicada al cuidado de personas con condiciones de salud mental, estableciendo así un recinto emblemático en el ámbito de la atención psiquiátrica en México. Y como lo decía hace rato, pues era complicado, ¿no? O sea, recuerdas que hoy en día todavía lo he visto, ¿no? En algunas localidades, en algunos pueblitos, todavía personas que tienen cierta condición psiquiátrica, pues se siguen atribuyendo, ¿no? Como Ok. posesiones demoníacas, ¿no? Y en ese entonces, pues las personas que trataban de salvar a sus seres queridos, pues acudían a este hospital, pagaban para que los atendieran, ¿no? Durante décadas, la Clínica San Rafael sirvió como refugio y centro de tratamiento para cientos de pacientes, proporcionando no solo alojamiento, sino también una variedad de terapias en un intento por aliviar sus padecimientos. La Clínica San Rafael fue escenario de prácticas cuestionables, como se sugieren testimonios y reportes que hablan de exorcismos, rituales religiosos, maltrato a pacientes y terapias extremas como los electrochoques. Incluso, también dentro de este iceberg, se habla, y por eso quería hacer la relación de la homosexualidad, que todavía en esos años se creía como una enfermedad, ¿no? Y te mandaban para hacerte ciertas terapias, incluso aquí se utilizaban pues, el electroshock, para que salieras o te curaras, entre comillas. Obviamente, pues estas prácticas no eran, imagínate si lo que pasó, ¿no? Con la historia anterior que me contaste, pues al hospital no le convenía que se supiera que existían estas prácticas, ¿no? Porque pues iba a ser muy mal vista, ¿no? Y bueno, se dice que internar a alguien en este recinto era muy fácil. Se cuenta que en la década de los 80, una mujer internó a su hijo cuando éste estaba por cumplir los 18 años, pues no quería que éste la abandonara. Imagínate, ¿no? La señora no quería que su hijo se fuera, despegara y dejara ahí el nido, ¿no? Como decimos aquí. Se habla que el joven sufrió horribles torturas, terapias con choques eléctricos y amenazado con ser lobotomizado. Se dice que una vez que salió y regresó a casa, tardó 5 meses en siquiera pronunciar una palabra. O sea, imagínate qué tan fuerte fue este tema de, entre comillas, terapias, que era, pues, te quedas en shock, ¿no? Te quedas en un estado de shock, no por minutos, horas o semanas, sino por meses, ¿no? Bueno, también se cuenta que en una ocasión, uno de los pacientes más inestables del psiquiátrico logró atrapar a un niño que era el hijo de una señora que estaba de visita en el hospital y lo desvivió. Lo desvivió, pues, que tomó, no sé de dónde sacó ahí un arma blanca, ¿se imaginan? Y pues así, ¿no? O sea, de esa manera. Luego así para que no nos vayan a censurar el video, ¿no? Y bueno, pues estas denuncias, hubo denuncias de malos tratos, pues hicieron que el hospital poco a poco fuera decayendo. Fueron pues más denuncias y también fueron menos pacientes, ¿sabes? Y esto provocó que obviamente el hospital ya no tuviera ese ingreso y ese apoyo, por lo que poco a poco fue decayendo, para que pues después inversionistas, personas que pues se estaban dedicando a crear nuevos lugares, edificios, todo este tema, ya sabes, el capitalismo, ¿no? Pues Claro.
llegaron y le propusieron la venta de el hospital para poder hacer el centro comercial, cosa que casi no pasa en este país, que te compran terrenos para hacer centros comerciales o edificios y, y crean la plaza Patio Tlalpan, y fue ahí donde te digo, le dijeron, ok, se va a hacer el centro comercial, pero pues hay una condición, ¿no? Conserven la fachada del hospital. Y ahí pues les digo, hoy en día pueden, si ustedes van ahí a Patio Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, van a poder encontrar parte de la fachada de este lugar. Todo lo demás lo tiraron, y como les decía, también dentro de este iceberg o esta oscuridad, pues se habla, ¿no? Que también se encontraron pues restos que no pudieron decir de dónde venían, pero pues no convenía hablar mucho de eso, ¿no? Claro. Hay una película que está inspirada en este lugar, y de hecho se grabó ahí, cuando todavía estaba abandonado. De hecho, ¿Qué se escuchó? Lo siento, ¿se escuchó algo raro? Ok. de hecho hay una ya entró acá el fantasma. De hecho, te cuento que también hay una película que fue grabada en este lugar. Ok. Se llama Archivo 253. Es una película mexicana, la neta es que se las recomiendo. Está palomera, güey. O sea, Ok. está bien. Es una película también de terror y tiene un toque de La Bruja de Blair, güey, ¿no? Como que un Tipo documental. Puedo comentar de un grupo de amigos que ingresó cuando estaba abandonado, y real, porque un tiempo estuvo pues en obra, estuvo abandonada este hospital psiquiátrico. Y bueno, la película habla de esto, ¿no? De que está abandonado, y van documentando con una cámara un grupo de amigos, y se quedan ahí una noche, y en esa noche pues les pasan cosas bastante paranormales y bastante crudas. Está interesante, no la quiero spoilear. Ok. Vayan a verla. Para verla. Archivo 253 es una película bastante interesante y habla un poquito, ¿no? de también de la historia del hospital y cómo fue creado, ¿no? Entonces, dentro de este iceberg son cosas que caen en el mito y la leyenda urbana, que yo siempre le digo a los seguidores, ¿no? Pues el hecho de que sea un mito no significa que sea mentira. O sea, es algo que pasó y que se ha estado replicando, y que tal vez han ido cambiando en algunas versiones, pero que existe, ¿no? Así como el vampiro de Barranca del Muerto, que hay varias historias de personas que les ha pasado encontrarse con este personaje y cuentan bastantes historias diferentes, pero que al final tienen la misma esencia. Claro, al final del día, justo al final del día, el mito nace de algo que pasó de algo. Sí. Se va transformando, evidentemente, se va contando de boca en boca y tal cual, ¿no? Por eso le llaman mito, porque al final del día, como no hay datos tan certeros, se cuenta que puede ser o no puede ser. Pero evidentemente tuvo que haber pasado algo o tuvo que tener un origen para que naciera ese mito. Totalmente. Justo platicando este tema de los intereses de las personas y bajando un poquito más en este iceberg. Sí. ¿Tú sabías que muchas partes, como en Tijuana, en Guadalajara, si no mal recuerdo, también ahorita lo están haciendo mucho, en toda la zona de la Ribera Maya, se habla obviamente de desplazamiento de hogares, de personas, por el hecho de justo hacer esto, ¿no? Grandes monumentos. En Tijuana crean una serie como de edificios conurbados, tratándolos de hacer modernos. En Guadalajara pasa lo mismo, y muchas personas pierden sus casas. Muchas otras deciden no vender. Ok. Y claro, se cuenta que el gobierno, por las buenas o por las buenas, los terminan sacando. Hay una historia en Tijuana de una persona que decide no irse, no salir. Era una señora. Decide la señora no mover su casa, no hacer su casa. ¿Qué pasa? Le terminan, pues claro, ¿no? Le terminan trascendiendo, y esta persona se empieza a hacer leyenda. Sí. Y las referencias de esta persona o de la gente que estaba en aquella zona empezó a decir, la casa de la tía Juana, la casa de la tía Juana, la casa de la tía Juana. Entonces mucha gente que venía de lejos tenía la referencia de la casa de la tía Juana. Y de ahí, con el paso del tiempo, empieza a cambiar el mote, y se dice que uno de los orígenes del nombre de Tijuana tiene que ver con la casa de la tía Juana. Interesante.
Y todo nace a raíz de una tragedia. Sí. Ok, la casa de la tía Juana. Ujú. ¿En qué año fue esa historia? No, te estoy hablando de épocas antiquísimas. Sí, ok. Qué impresionante, ¿sabes? Me da un poco el feeling de esta historia de aquí de Ciudad de México, de la historia de la casa de la tía Toña, Ok. que se encuentra en Chapultepec, dicen, ¿no? en la tercera sección de Chapultepec. Pues básicamente esta historia, hay también digo varias versiones, pero pues la más apegada es que pues era una señora muy buena onda, que veía mucho por la gente pobre, que ayudaba incluso a la gente pobre, pero en especial a los niños, ¿sabes? O sea, era una señora muy altruista, que tenía dinero, salía a las calles, regalaba parte de su dinero, tenía una casa impresionante, gigante. Y al ver que pues en las calles había muchos niños en esta situación, es una situación vulnerable, en situación de calle, pues empezó a llevarlos a su casa, ¿no? Ok. Para Darles. cuidarlos, darles ciertas comodidades y al mismo tiempo pues lo que ella quería era darles pues una educación, ¿no? Para que vayan creciendo. Al principio pues todo marchaba bien, pero pues pasa que muchos de estos niños pues no eran tan niños, algunos iban ya entrando a la adolescencia y pues con el afán de y al ver que la señora tenía pues dinero y que ellos también venían tal vez de la calle, pues esta parte de vienes pues no sé, con cierta realidad, ¿no? Porque has vivido todo el tiempo en la calle, pues empezaron a robarle. Ok. Empezaron a robar, ¿no? Cosas y apropiarse de cosas de la tía Toña. Y pues después de un momento en el que pues ya no había muchísimo que robar, pues le robaron hasta la vida, ¿no? La desvivieron. Y pues dicen que pues los niños hicieron pues bastantes actos atroces, ¿no? Con la tía Toña y bueno, de ahí ya no supieron nada. Ahora bien, esta historia pues también cae ahí como en los archivos secretos y oscuros de la Ciudad de México, porque pues según existe esa casa y muchos exploradores, y digo exploradores porque no creas que como que caminas nada más y la vas a encontrar, sino que mucha gente dice que sí se encontraba en la parte más profunda del bosque de Chapultepec y pues algunos dicen que han encontrado la casa, algunos otros dicen que no, algunos dicen que han subido fotografías ahí a internet, pero pues nadie está seguro si esa es la casa. El chiste es que para llegar a esta casa pues también te vas a encontrar algunos elementos y algunas cosas paranormales para poder encontrarla, como niños que se encuentran caminando en el bosque Ok. a altas horas de la noche. Un amigo me contó, porque esa zona de ahí, tengo un amigo que es Uber y él me contó que una vez te tocó dejar un pasaje cerca de ahí, de Chapultepec, pero no en el bosque. Entonces para salir a Reforma, sin querer, se metió por la tercera sección y empezó, y si ustedes van es muy oscura esa sección. De hecho no hay ni policía, ¿no? Entonces se metió por ahí y dijo, bueno, ya me llevó por aquí la aplicación y en algún momento él dice que vio o sea, venían en su coche y vio a un niño detenido y él pensó que tal vez estaba perdido, ¿no? Y tenía un poco de sentido porque es Chapultepec y vio ahí al niño y lo alcanzó a alumbrar y cuando va avanzando se detiene, no de golpe, pero va bajando la velocidad Ok. y voltea a ver por el espejo y ve al niño parado solo. Y cuando se regresa, así se da un reversazo para pues, preguntarle, ¿no? De, oye, ¿estás perdido? Y justo cuando se regresa, pues ya no hay nadie, ¿no? Él empieza a voltear y dice, ay, aquí estaba el niño, ¿no? Voltea el retrovisor de los espejos y no ve a nadie. Se baja un poco de su auto y voltea, ¿no? Como a buscar y pues no, ella lo único que escuchaban eran los grillitos del bosque, Claro. ¿no? Entonces él se espanta mucho, ¿no? Y él me cuenta esa historia como de, bueno, yo me encontré un niño, güey, ahí en el bosque de Chapultepec, güey, o sea, estaba parado, o sea, yo lo vi, el morro estaba así con una playera blanca, güey, el pantalón no podía verlo, pero la playera sí le alcancé a distinguir, que era un niño como de 7 años y que cuando se regresó ya no estaba. Y me dice, güey, me regresé en, ¿qué te puedes decir? 5 segundos, o sea, nada más en lo que hice reversazo para atrás y ya el niño ya no estaba. Entonces, qué fuerte se habla, ¿no? Como desde quieres ir a buscar por ahí algo y te agarra la noche, ten cuidado. Ok. Esa más o menos es la historia de la casa de la tía Toña, no sé, ahí me recuerdo. Está súper fuerte. Oye, pues ya estamos prácticamente casi llegando a la recta final, pero me encantaría que no nos vayamos así. Me gustaría que
me cuentes, si quieres yo puedo empezar y te platico, ¿cuál es la historia o que tú consideres para ti una historia de México que digas, oye, cuando yo supe esto, llamándolo ahora así iceberg, esta historia que pasó en México, este acontecimiento en México, me cambió completamente, me perturbó, me hizo cambiar muchísimo? Si quieres yo empiezo, te platico. Esta historia, claro, la he platicado en un par de ocasiones, pero te la quiero platicar a ti en específico para este episodio y la quería dejar como cierre de las historias que te iba a contar, porque fue la historia que a mí me hizo que yo me fuera al extranjero. Ok. Hablo del caso de los niños del ABC. Ok. ¿Por qué la pongo hasta el final como parte de mi punta, ¿no? Sí. De la parte de abajo de mi iceberg? Es porque hubo muchas cosas muy turbias pasando al mismo tiempo. Y aparte estás hablando que era no solamente un acontecimiento fatídico, era un acontecimiento fatídico, pero con niños. Totalmente. En Sonora hace 16 años, se acaba de cumplir, de hecho, el mes pasado 16 años de esta tragedia. Muchos niños que estaban en un kinder, descansando justo en la hora de dormir, de la siesta, no se dan cuenta y las maestras no se dan cuenta que a un lado una fábrica empieza a incendiarse. La fábrica tenía muchos materiales para flamables, ¿no? Entonces la fábrica empieza a incendiarse y se pasa todo hacia la fachada donde está el kinder. Sí. Para empezar, nadie estaba preparado, no había salidas de emergencias, la única salida era la puerta principal. Los pasillos y los niños pues no los podían levantar a todos, empieza a pasar esto, no se dan cuenta luego. La gente de la calle es la que se da cuenta que se empieza a quemar. Para no hacerte más largo el cuento, los vecinos, gente de la zona, se meten a rescatar a niños. Lamentablemente no rescatan a todos. Alrededor de 40, 45 niños terminan perdiendo la vida. Ninguno de quemaduras, o sea, no que se calcinaran, pues. Los fallecimientos tuvo que ser por el dióxido de carbono que se respiró. Los niños estaban dormidos. Intoxicación. Se intoxicaron, Ok. exacto. Muchos otros que sí se salvaron, sí tuvieron ciertas quemaduras, también gente que rescató. Y fue una historia tan trágica, tan triste, que hoy en día tú vas a Sonora y en el mero centro histórico de Sonora ves 40 y tantas cruces blancas que son representadas cada una con un nombre de un niño. Un niño que tenía toda una vida por delante y que lamentablemente ya no la tuvo. Sí. Fíjate que fue bastante sonada, bastante trágica, porque a pesar de que, obviamente la sé porque, pues, a pesar de que no fue por lo menos aquí en nuestra ciudad, o sea, dolía, ¿sabes? Por la situación en la que fue, como bien mencionas, pues eran niños, ¿no? Que apenas estaban comenzando su vida y sin deberla ni temerla, tuvieron esa tragedia y dolió bastante. Creo que al país en general le dolió bastante. Hoy en día, justo ahí en las oficinas del IMSS, hay un monumento simbólico que tuvieron que poner familiares y gente exigiendo justicia para este caso. Y tú pasas enfrente del IMSS y ahí lo tienen, ¿no? Para recordarles a diario a las autoridades que pues no ha existido justicia todavía del todo, porque no, bueno, ahí sí desconozco a quién han hecho responsables, pero sí supe. Y también ahí supe de un señor también con una camioneta, ¿no? Sí, Igual él tuvo que romper pared para hacer una salida de emergencia. porque no había ni eso, o sea, fue como que con la misma camioneta a romper la barda para poder ayudar, ¿no? Y no importándolo, o sea, en ese momento obviamente lo que menos importaba era lo material, era salvar la vida de estos pequeños. Sí, y sí, bastante fuerte, hermano, fuerte, sí, esas historias que no quisieras que pasaran, pero bueno, ahí está, sí, tristes también. Sí. Pues mira, de mi lado, de este lado, de las historias más perturbadoras que sí me llegaron a impactar, fue algo no tan, bueno, fue algo no tan fuerte como la historia que me acabas de contar. Pero bien, aquí en la Ciudad de México pues estamos súper acostumbrados o por lo menos yo sí soy un catador de la comida mexicana y en especial de la comida chilanga, ¿no? Ok.
Entonces sí soy mucho de, obviamente trato de cuidar la alimentación, pero sí de repente echarme ahí los taquitos, pues sí me gusta, ¿no? O sea, soy como muy, por lo menos la mayoría de los chilangos somos muy taqueros, ¿no? Somos como de, sabemos dónde están los mejores tacos. Entonces, una de las historias que más, o sea, ¿qué tiene que ver esto? Una de las historias que más me impactó es que hace un par de años, esa historia se le conoció como los taqueros de Tacuba, o los taqueros del metro Tacuba, ¿no? Voy a resumirla muy breve. Pues eran una pareja de hermanos, eran hermanos, o dos hombres, de aproximadamente 60 y tantos años. Uno tenía 62, el otro me parece tenía 65, ¿no? Julio César y Jorge se llamaban. Okay. Julio César y Jorge. Y ellos vivían en Tultitlán. Y ellos se dedicaban a la venta de carne, ¿no? Para taquerías, para las más carnicerías. Entonces ellos vivían allí en Tultitlán y hubo muchos problemas porque constantemente en la calle donde vivían, por las altas temperaturas y pues las condiciones del clima, pues hacían que de repente la calle oliera bastante fuerte. ¿Has olido en algún momento el olor a la carne ya putrefacta? Sí. Que La carne en descomposición, sí, claro. Es horrible, ¿no? Entonces ellos siempre argumentaban, ¿no? Que era como un problema de no, es que aquí tenemos nuestro rastro y es por eso, ¿no? Pero vamos a limpiar. Y sí limpiaban, utilizaban químicos, ya sabes, echándole, pero pues no era lo más adecuado, ¿no? Claro. El aromatizante y todo eso. Entonces esto obviamente empezó a preocuparle a los vecinos porque pues ya los niños no podían jugar en esa zona, porque pues sí era un foco de contaminación. Ok. Entonces lo reportaban con autoridades, las autoridades del Estado de México decían, no, pues es que no podemos, o sea, ¿qué más podemos hacer, no? Ya hemos ido a revisar, ya hemos hablado con ellos y se comprometen a limpiar, a que todo esté en orden. Y se calmaba un rato, pero ya hubo un momento, fue en abril, que el calor estaba impresionante y ya, era horrible, ¿no? Ya había incluso muchísimas moscas, ya los niños no podían caminar por esa calle, la gente prefería darle la vuelta a la cuadra porque era horrible pasar por ahí. Y entonces imagínate los vecinos que estaban ahí enfrente, ¿no? Pues era peor, ¿no? Ni las ventanas podrían abrir. Entonces fue tanta la desesperación de los vecinos que lo que tuvieron que hacer fue ir a cerrar la avenida, se llama la avenida López Portillo, que es la que está ahí en Tultitlán, mejor conocida como la López, para toda la gente que vive allá en el estado. Y tuvieron que cerrar un tramo, que es una vía muy importante. Es como si aquí cerraran Insurgentes, ¿no? O Reforma, que es una vía muy importante allá. Tuvieron que cerrar porque, pues, para que la policía, las autoridades hicieran caso a sus demandas, de que eso no podía seguir así, ya no era calidad de vida, ¿no? Claro. Entonces, pues se hace todo este movimiento y lo que pasa, las autoridades dicen, pues ahora sí vamos a hacer algo, ¿no? Entonces van y se ponen ahora sí las pilas, lamentablemente que tuviera que ser así, y consiguen una orden para entrar al predio donde estaban estas personas, estos hermanos, y cuando entran, la carne que encontraron pues no era como la carne que puedes encontrarte de puerco o de res, que comúnmente los carniceros, claro, es lo que te venden. Encontraron mucha carne y cabezas de caninos, ¿no? De perros. Ok. Entonces, pues ahí se desató la polémica. O sea, se desató la polémica porque, pues, encontraron, según el registro, en datos de algunos medios, como el Universal, hablaban que había hasta 41 perros. Encontraron hasta 41 perros, ¿no? Entonces, fue bastante fuerte, ¿no? Había gente que incluso comentaba que, o sea, vecinos que habían perdido sus perros y que los habían encontrado ahí, ¿no? Entonces, pues ya cuando llevan a estas personas, a los hermanos, a la declaración con las autoridades, pues mencionan que ellos no vendían la carne a taqueros, porque así los vecinos empezaron a decir. ¿Por qué? Porque muchas camionetas de taquerías, taqueros que se veían, ¿no? Como con el uniforme, no lo sé, pues ellos empezaron a decir que la carne la vendían a taqueros, en especial en las instalaciones del metro Tacuba. Ok. ¿Sabes? Entonces por eso le dicen los taqueros de Tacuba, porque pues ahí según es donde ellos vendían más la carne y pues era donde se vendían las taquerías callejeras, ¿no? Entonces,
se hizo toda la investigación, se hizo un rastreo con las taquerías, se buscó como parte de las autoridades, pero eso sí quiero decirlo, y también aparece ahí en algunos registros de medios de comunicación, donde no se pudo encontrar los lugares en donde ellos vendían la supuesta carne de perro para taquerías, ¿no? Entonces, obviamente, pues, ¿a qué voy con el tema de los tacos? Pues, te digo, el chilango somos muy de comer tacos a la hora del metro, y afuera del metro Tacuba, pues yo también me he echado ahí un par, ¿no? Un par de esos. Sí, Ay, Dios. y entonces te comes desayunos de 5 por 15. En Tacubaya, por ejemplo, son de 5 por 15 pesos, 5 por 20 pesos. Pero también el precio, mi bro. Gratis, sí. Pero a ver, eso también, yo cuando narré esa historia, pues sí lo hacía con toda la responsabilidad. Claro. Tengo compas de Tacubaya, y son taqueros que ellos me decían, no, es que no, nosotros no vendemos carne de perro, ya nos hubieran... Claro, ya nos hubieran cerrado, ¿no? O también el consumo de este tipo de carne, digo, no soy médico, pero bueno, también podría generarte varias enfermedades, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues no, ellos me argumentaba que era que en los rastros ellos compraban la carne más barata, o sea, pero en los rastros donde, ¿por qué? Que es donde podías sacar más bistec, más cierto tipo de carne, ¿no? Para ¿cómo se llama? Longaniza, todo este tema, ¿no? En lugares más baratos, que no era carne mala, pero era carne, pues, obviamente muchísimo más barata, ¿no? Claro. Y por eso venden venden a veces los tacos a esos precios, ¿no? Okay. Y en Tacuba, pues, también a muchos clientes, obviamente, a muchos taqueros, perdón, les bajó la venta, que ellos también lo argumentaban como, no, o sea, nosotros no vendemos este tipo de carne y háganos las pruebas que quieran. Y sí, en efecto, ¿no? A ninguno se le encontró. Estas personas, los carniceros, estos dos hermanos, después salieron, hasta donde yo me quedé, hasta donde yo leí, ellos habían quedado libres porque no encontraron como este tema de validar, ¿no? Que vendían la carne a taquerías, pero pues muchas asociaciones, muchos activistas, muchos vecinos estuvieron muy molestos porque obviamente tenían que pagar, ¿no? Por por la muerte de varios caninos que estaban, que wow. Eso sí fue real, ¿no? Entonces ya hasta ahí ya no supe más del caso, el caso ahí continuó. Lo que sé es que sí, ya me parece ya no se dedicaron a vender esta carne, y bueno, ahí estuvo la historia, ¿no? También se decía que la vendían a carnicerías, o sea, yo me pongo a pensar a dónde llegaba esa carne, ¿no? Claro. O sea, o sea, no pudieron verificar que en efecto llevaba taquerías, ¿no? Y así, sí, pero claro. A ver, ¿a dónde llegaba la carne? ¿No? O sea, esa pregunta ahí se las dijo, no lo sé. Y esa es la historia, o sea, es basada en hechos reales, documentada en algunos medios en varios medios de comunicación, y bueno, ahí estuvo. Oye, qué fuera. ¿Sí? Pero sí han comido taquitos. Yo pienso, ya nada más por último quiero decir que, pues yo pienso que, y luego lo platico así con mis amigos, ¿no? Yo creo que igual ahí a la audiencia y a la gente, pues yo creo que todos o sea, yo pienso, ¿no? Que ya todos nos habremos comido un taco así y ni cuenta nos hemos dado. No lo sé, eso lo platico con mis amigos, y todos mis amigos, siempre que digo eso, todos mis amigos o así mis compitas son como, güey, sí, yo creo que ya, güey. Y ni nos hemos dado. Pues creo que ahí queda la pregunta para toda la gente que está aquí. Déjenlo en los comentarios si ustedes tienen la sospecha de que a lo mejor han probado este tipo de tacos. De manera personal, creo que yo sí lo he hecho también. He comido tacos de dudosa procedencia. Oye, Taku, quiero agradecerte. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio hablando sobre historias de México. Espero que no sea la primera ni la última vez que te tenga aquí platicando sobre estas historias, porque México ha tenido muchísimas historias. Sí. Esto literalmente es la punta de todo un iceberg que se viene detrás. Totalmente, bro. Hermano, tus redes sociales, ¿qué proyectos vienen para ti en este momento? Pues es que nada, gracias, mi Cruz Sombra, por la invitación. Tenía mucho que casi todas las historias que hablo de repente son del metro, y ahora platicamos como un poquito más allá de que también me gustan, ¿no? Estas de las urbanas, ¿no? Claro. Que dices, la punta del iceberg de muchísimas cosas, ¿no? De todo lo que por lo menos se sabe, ¿no? Todas esas historias claro. que todavía siguen ahí ocultas. Es interesante, ¿no? Me pongo a pensar, me genera cierta ansiedad el saber qué más hay allá, ¿no? Y bueno, ¿qué viene ahorita? Pues bueno, seguimos creando ahí para YouTube. Síganme como Tío Taku, así, si quieren escuchar historias de terror. Y en Instagram y Facebook como Metro Tacubaya. Y en TikTok también como Tío Taku. Ahí van a ver un poquito más de entretenimiento, lo que les decía, es un poco más urbano, más humor, los memes, que pues, nos gusta reírnos, ¿no? Juego mucho con el estilo chilango, con la vida del barrio chilango.
porque considero que la Ciudad de México en general comunica mucho, ¿no? Y yo lo he transformado pues, a comunicar algo de entretenimiento y humor, ¿no? Entonces ahí síganme, pero si quieren escuchar terror, así meramente terror, pues sí, así búsquenme como Tío Taku en YouTube y ahí sí van a encontrar puras historias de terror. Los jueves he estado haciendo es nuevo esa parte, he estado haciendo unas transmisiones en vivo, donde es un poquito más light, platicamos, la gente, o sea, voy leyendo los comentarios, la banda Claro. hay como, o sea, cuentas una historia y está padre, porque la gente te dice, a mí me pasó esto, o yo ya comí taquitos de, de perro, ¿no? Ok. Y dices, bueno, qué loco. Entonces está más padre, esa parte me gusta también mucho, como conectar con la gente y ahí vamos avanzando, bro. Perfecto, hermano. Pues muchísimas gracias. Bienvenido a este archivo. Queda abierto para ti. Quedan muchísimas historias. Y a toda la gente, muchísimas gracias por haberse conectado, por haber estado presenciando este video. El archivo negro ha sido abierto y nadie va a poder cerrarlo de nuevo. Mi nombre es Sombra y que tengas unas dulces pesadillas. Buenas noches.